Viktor Frankl: 7 claves para romper lazos familiares tóxicos. Libérate del chantaje emocional. ¿Alguna vez te has sentido culpable por querer alejarte de alguien de tu propia familia? Si esta pregunta tocó algo dentro de ti, no estás sola. Y más importante aún, no estás equivocada. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, descubrió algo revolucionario en los campos de concentración nazis. Todo puede ser quitado a un hombre, menos una cosa, la última de las libertades humanas: elegir la propia actitud en cualquier circunstancia. ¿Y si te dijera que esa misma libertad se aplica a tus relaciones familiares tóxicas? Hoy vamos a quebrar el mayor mito de nuestra sociedad, que la familia es sagrada, sin importar el costo para tu salud mental. Vamos a usar la sabiduría de alguien que enfrentó el extremo de la crueldad humana y aún así encontró el camino hacia la libertad interior. En este video vas a descubrir por qué elegir tu paz mental no es egoísmo, es supervivencia. Cómo identificar chantaje emocional disfrazado de amor familiar. Las 7 estrategias de Frankl para liberarte sin culpa. Cómo transformar el sufrimiento familiar en crecimiento personal. Recuerda, buscar tu libertad emocional no es debilidad. Es el acto más valiente que puedes hacer por ti misma y, paradójicamente, por aquellos que amas. Porque solo una persona libre puede amar verdaderamente. ¿Vamos a comenzar? Imagina por un momento que estás en el lugar más infernal que pueda existir en la Tierra, los campos de concentración de Auschwitz, donde cada día Viktor Frankl despertaba sin saber si vería otro amanecer. Los guardias podían quitarle todo: su comida, su dignidad, incluso su vida. Pero Frankl descubrió algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la libertad humana. En medio de ese horror absoluto, él escribió estas palabras que deberían estar grabadas en tu corazón: todo puede serle arrebatado a un hombre, menos una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Ahora déjame preguntarte algo que va a dolerte pero que necesitas escuchar. ¿Cuántas veces has sentido que caminas sobre cáscaras de huevo en tu propia casa, midiendo cada palabra que dices para no provocar el drama familiar de siempre? ¿Cuántas veces has cancelado tus planes porque mamá dijo esa frase que conoces de memoria: estoy muy triste, pensé que te importaba más la familia? ¿Cuántas veces has aceptado ese trabajo que odias solo porque papá amenazó con no hablarte? Mas si no seguías sus consejos. Si esto te suena familiar, quiero que entiendas algo fundamental. Tú has entregado voluntariamente una libertad que ni los nazis pudieron quitarle a Frankl. Has entregado tu libertad de elegir tu propia respuesta emocional. Mira, todo el mundo te va a decir que huyas de las personas tóxicas, que cortes contacto, que te alejes. Yo te digo algo completamente diferente. Yo te enseño a usar esa toxicidad como combustible para desarrollar una inmunidad emocional tan poderosa que nada ni nadie pueda controlarte nunca más. Frankl no huyó de Auschwitz porque no podía, pero desarrolló algo infinitamente más valioso que la huida. Desarrolló la capacidad de elegir su respuesta interna independientemente de lo que otros hicieran. Cuando tu hermana te dice: eres tan egoísta, siempre piensas solo en ti, tu mente automáticamente busca defenderte, justificarte o sentirte culpable. Pero ¿qué pasaría si en lugar de reaccionar automáticamente, tomaras un segundo para recordar que tienes el poder de elegir tu respuesta? No estoy hablando de fingir que no te duele, estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy hablando de reconocer que el dolor que sientes no viene de las palabras de tu hermana, viene de tu creencia de que necesitas su aprobación para sentirte bien contigo mismo. Frankl observó algo extraordinario en los campos. Los prisioneros que sobrevivían no eran necesariamente los más fuertes físicamente. Eran aquellos que mantenían su dignidad interna intacta. Eran los que se decían a sí mismos: pueden controlar mi cuerpo, pero mi alma sigue siendo mía. Tu familia tóxica puede intentar controlar tus decisiones con chantaje emocional, pero tu alma, tu valor interno, tu derecho a existir sin justificarte, eso sigue siendo tuyo. Aquí está la aplicación práctica que puedes usar hoy mismo. La próxima vez que alguien de tu familia intente manipularte emocionalmente, antes de responder, hazte esta pregunta que cambió la vida de Frankl: ¿qué respuesta elegiría una persona que se respeta a sí misma en esta situación? No qué respuesta mantendría la paz, no qué respuesta evitaría el conflicto, sino qué respuesta sería coherente con el respeto que me debo a mí mismo. Imagina a María, una mujer de 30 años que cada domingo va a casa de sus padres
porque si no lo hace, su madre la castiga con días de silencio y comentarios pasivo-agresivos. María pensaba que estaba siendo buena hija, pero en realidad estaba siendo una prisionera voluntaria. El día que María aplicó el principio de Frankl, cuando su madre le dijo, «No sé por qué no puedes venir este domingo», claramente no nos amas como antes. María respiró profundo y respondió, «Mamá, te amo mucho, y precisamente porque te amo, no voy a seguir alimentando este patrón donde mi amor se mide por mi obediencia. Esta es mi elección, y espero que puedas respetarla». La madre de María se enfureció, gritó, hizo drama. Pero María mantuvo su posición desde el amor propio, no desde la rebeldía. Y algo hermoso pasó. Después de unas semanas, la relación cambió para mejor, porque María había establecido un nuevo estándar de respeto mutuo. Pero espera, porque lo que viene a continuación va a revolucionar completamente tu forma de ver el conflicto familiar. Si crees que lo que acabas de escuchar es poderoso, lo que sigue sobre encontrar tu propósito personal más allá de las expectativas familiares va a liberarte de cadenas que ni siquiera sabías que llevabas. Déjame preguntarte esto para que reflexiones. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión importante en tu vida sin preguntarte primero qué van a pensar los demás? Si no puedes recordar una sola vez, entonces es momento de que conozcas el segundo principio de libertad emocional de Frankl. Dale like a este video si estás listo para dejar de ser prisionero de las reacciones de otros y comenzar a vivir desde tu propio centro de poder interno. En las barracas heladas de Auschwitz, mientras otros prisioneros se desmoronaban mentalmente, Viktor Frankl hacía algo que parecía imposible. Escribía en su mente un libro que salvaría millones de vidas. Los guardias habían destruido su manuscrito original, pero no podían destruir algo mucho más poderoso, su convicción absoluta de que tenía una misión única en este mundo que nadie más podía cumplir. Frankl escribió estas palabras que deberían tatuarse en tu alma. Cada hombre tiene una vocación o misión específica en la vida. Cada hombre debe llevar a cabo una asignación concreta que exige realización. Por ello, no puede ser reemplazado, ni su vida puede repetirse. De esta forma, la tarea de cada hombre es única, como única es su oportunidad específica de realizarla. Ahora, déjame hacerte una pregunta que va a removerte por dentro. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión importante en tu vida sin escuchar primero las voces de aprobación o desaprobación de tu familia? ¿Cuántas veces has dicho estas palabras envenenadas? No puedo hacer eso porque ¿qué van a pensar mis padres? No puedo estudiar lo que me gusta porque mi familia dice que no da dinero. No puedo mudarme a otra ciudad porque mi madre dice que la voy a matar de tristeza. Si estas frases salen de tu boca constantemente, entonces has cometido el pecado más grave que existe contra tu propia alma. Has delegado tu misión de vida a otras personas. Has permitido que otros escriban tu historia, mientras tú te conviertes en un actor secundario de tu propia existencia. Mira, todo el mundo te dice que evites decepcionar a tu familia, que busques el equilibrio, que encuentres el término medio. Yo te digo algo radicalmente diferente. Tu trabajo no es hacer felices a otros. Tu trabajo es descubrir qué viniste a hacer a este mundo y hacerlo con una intensidad que transforme el dolor familiar en combustible para tu crecimiento espiritual. Frankl no sobrevivió a los campos de concentración porque evitó el sufrimiento. Sobrevivió porque encontró un significado tan poderoso en su misión que el sufrimiento se volvió soportable. Cuando tu padre te dice que estudiar arte es una pérdida de tiempo y que deberías ser ingeniero como él, cuando tu madre te chantajea diciendo que si te mudas de ciudad, ella se va a enfermar, cuando tu familia entera te presiona para que tengas hijos porque es lo que se debe hacer, en ese momento exacto, tienes una oportunidad dorada. La oportunidad de usar esa presión como un cincel que esculpe tu carácter y revela quién realmente eres debajo de todas las expectativas ajenas. Déjame contarte la historia de Carlos, un hombre de 28 años que trabajaba en la empresa familiar desde los 18. Cada día se levantaba sintiéndose como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Su sueño era ser maestro, pero su padre le había dicho desde pequeño que los maestros no ganan dinero y que él tenía que continuar el legado familiar. Carlos vivía en una prisión invisible, despertándose cada mañana con una sensación de vacío que no entendía. El día que Carlos aplicó el principio de Frankl sobre la misión única, se hizo una pregunta que cambió todo. Si yo fuera a morir mañana, ¿qué me dolería más? ¿Haber decepcionado a mi familia o haber traicionado mi alma? La respuesta fue tan clara que lo asustó.
Carlos se dio cuenta de que llevaba 10 años viviendo para cumplir el sueño de su padre, no el suyo. Esa noche, Carlos tomó la decisión más valiente de su vida. Le dijo a su familia: «Papá, respeto profundamente lo que has construido, pero tengo que ser honesto contigo y conmigo mismo. Tengo una misión en este mundo que no puedo delegar. Voy a ser maestro porque siento que ahí está mi contribución única al mundo. Voy a usar todo lo que me enseñaste sobre responsabilidad y dedicación, pero lo voy a aplicar a mi camino, no al tuyo». Su padre se enfureció. Su madre lloró. La familia entera lo hizo sentir como un traidor. Pero algo extraordinario pasó. Por primera vez en 10 años, Carlos se sintió vivo. La culpa inicial fue reemplazada por una energía que no conocía. La energía que surge cuando finalmente alineas tu vida con tu propósito auténtico. Hoy, 3 años después, Carlos es un maestro excepcional que impacta la vida de cientos de niños. Su familia, aunque tardó tiempo en aceptarlo, ahora ve el brillo en sus ojos que no tenía cuando trabajaba en la empresa. Aquí está la herramienta. Práctica que vas a aplicar hoy mismo, antes de que termine este video. El ejercicio de la muerte de Frankl. Frankl observó que en los campos de concentración, los prisioneros que tenían claro para qué querían vivir eran los que más probabilidades tenían de sobrevivir. Imagina que tienes exactamente 1 año de vida. En este ejercicio no hay juicios familiares, no hay expectativas sociales, solo queda lo esencial. ¿Qué harías con ese año? ¿Qué crearías? ¿Qué contribución dejarías al mundo? ¿Cómo usarías cada día? Escríbelo ahora mismo. No lo pienses demasiado, deja que tu alma responda. Lo que escribas en esos primeros minutos sin censura mental, esa es tu verdadera misión. Todo lo demás son distracciones que otros han puesto en tu camino. Ahora viene la parte que requiere coraje real. Vas a tomar esa misión y la vas a proteger como Frankl protegió su manuscrito mental en Auschwitz. Cuando tu familia trate de desviarte con sus miedos disfrazados de amor, cuando te digan que eres egoísta por seguir tu corazón, cuando usen la culpa como arma para controlarte, vas a recordar estas palabras de Frankl. El hombre no debe preguntarse cuál es el sentido de su vida, sino que debe reconocer que es él quien es preguntado. En otras palabras, la vida te está preguntando qué vas a hacer con el regalo de tu existencia, y solo tú puedes responder. Pero espera, porque lo que viene después va a darte el poder definitivo para transformar toda resistencia familiar en fortaleza personal. Si piensas que descubrir tu misión es poderoso, espera a que descubras cómo asumir la responsabilidad total de tu existencia puede liberarte de toda manipulación emocional para siempre. La próxima clave va a mostrarte por qué aceptar chantaje familiar es en realidad una elección inconsciente que puedes cambiar ahora mismo. Comenta aquí abajo cuál sería tu misión si solo tuvieras 1 año de vida, porque reconocer tu propósito en público es el primer paso para hacerlo real. Déjame llevarte más profundo en esta verdad que puede doler, pero que también puede liberarte para siempre. Estas palabras envenenadas que acabamos de mencionar no son solo frases casuales, son la evidencia de algo mucho más grave. Son la prueba de que has estado viviendo una vida prestada durante años, tal vez décadas. Si tienes más de 45 años y estás escuchando esto, quiero que sepas que no es demasiado tarde, pero también quiero que entiendas algo crucial. Cada día que pases sin reclamar tu vida auténtica es un día que nunca vas a recuperar. Frankl tenía 40 años cuando entró a los campos de concentración, una edad en la que muchos creen que ya es tarde para empezar de nuevo. Pero él escribió: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiarnos a nosotros mismos. Y eso es exactamente lo que hizo. Se reinventó completamente en el lugar más imposible del mundo. Ahora piensa en ti. ¿Cuántos años has vivido diciendo no puedo dejar a mi esposo porque qué van a decir los vecinos, aunque él te trate como si fueras invisible? ¿Cuántas veces has dicho no puedo perseguir mis sueños porque ya estoy muy vieja? Mis hijos me necesitan, aunque tus hijos ya sean adultos que te usan como cajero automático emocional. ¿Cuántas veces has dicho no puedo mudarme, no puedo cambiar de trabajo, no puedo estudiar lo que siempre quise, porque mi familia se va a enojar, aunque lleves años sintiéndote como un fantasma en tu propia vida? Estos no son actos de amor, mujer. Estos son actos de traición contra la persona más importante de tu mundo, tú misma. Y lo más doloroso es que lo has estado haciendo con una sonrisa, creyendo que eres una buena madre, una buena esposa, una buena hija, mientras por dentro una parte de ti se muere un poco cada día. La diferencia entre amor verdadero
y control disfrazado de amor es esta. El amor verdadero quiere que crezcas, que brilles, que encuentres tu propósito. El control disfrazado de amor quiere que permanezcas pequeña, predecible, disponible para satisfacer las necesidades emocionales de otros. Cuando tu hijo adulto te dice, no puedes moverte de esta ciudad porque yo te necesito aquí, pero lo que realmente quiere es que cuides a sus hijos gratis mientras él vive su vida, eso no es amor, es explotación emocional. Cuando tu pareja te dice, no entiendo por qué quieres estudiar a esta edad, deberías estar contenta con lo que tienes. Lo que realmente está diciendo es que tu crecimiento personal lo amenaza, porque significa que podrías darte cuenta de que mereces más. La delegación de misión que has estado haciendo tiene un costo que tal vez recién ahora estás empezando a calcular. Has delegado tu derecho a soñar, tu derecho a crecer, tu derecho a decir no, tu derecho a existir por algo más que servir a otros. Y el resultado es esa sensación que conoces bien, esa sensación de estar viviendo en piloto automático, de despertarte cada día sin saber realmente quién eres cuando nadie te necesita. Déjame contarte sobre Elena, una mujer de 52 años que vino a terapia completamente perdida. Durante 25 años había sido la esposa perfecta, la madre perfecta, la hija perfecta. Cuidó a sus padres hasta que murieron, crió a 3 hijos que ahora la trataban como empleada doméstica y mantuvo unido un matrimonio donde su esposo la daba por sentada. Un día Elena se miró al espejo y no reconoció a la mujer que veía. Se preguntó cuándo había sido la última vez que había tomado una decisión pensando en lo que ella quería, no en lo que otros necesitaban. No pudo recordar ni una sola vez en 25 años. Esa noche Elena aplicó el ejercicio de Frankl que te voy a enseñar en un momento. Se preguntó si tuviera que empezar de nuevo mañana, sin la opinión de nadie más, ¿qué haría con su vida? La respuesta la sorprendió tanto que la asustó. Siempre había querido ser psicóloga, siempre había soñado con ayudar a otras mujeres, pero había delegado ese sueño cuando se casó porque su esposo dijo que no era práctico. Elena tomó la decisión más valiente de su vida a los 52 años. Se inscribió en la universidad para estudiar psicología. Su familia reaccionó como esperaba, con drama, culpa y manipulación. Su esposo le dijo que estaba siendo egoísta. Sus hijos le dijeron que estaba teniendo una crisis de mediana edad. Sus amigos le dijeron que ya estaba muy vieja para empezar algo nuevo. Pero Elena había aprendido algo fundamental de Frankl, que cuando tienes un propósito claro, el sufrimiento externo se vuelve soportable porque tiene significado. Cada crítica, cada intento de hacerla sentir culpable, se convirtió en confirmación de que estaba en el camino correcto. Hoy, 4 años después, Elena es una psicóloga que especializa en ayudar a mujeres maduras a recuperar su identidad. Su matrimonio mejoró porque su esposo tuvo que empezar a respetarla. Sus hijos aprendieron a valorar sus límites y ella recuperó no solo su sueño, sino algo mucho más valioso, su autorrespeto. Aquí está la herramienta práctica que vas a usar hoy mismo y que puede cambiar el curso de toda tu vida. Es el ejercicio de la vida delegada de Frankl. Vas a hacer una lista de todas las decisiones importantes que has tomado en los últimos 5 años, desde dónde vives hasta cómo gastas tu tiempo libre. Al lado de cada decisión vas a escribir honestamente quién influenció esa decisión. Si descubres que la mayoría de tus decisiones importantes han sido influenciadas por otros, entonces estás viviendo una vida delegada. Después vas a hacer una segunda lista, la lista de la vida auténtica. ¿Qué harías diferente si solo tu opinión importara? No es una fantasía, es un plan de acción, porque aquí está la verdad que nadie te dice, tienes derecho a cambiar de opinión sobre tu vida, incluso a los 40, 50, 60 años. Tienes derecho a decepcionar a otros si eso significa ser fiel a ti misma. Tienes derecho a perseguir tus sueños, aunque alguien piense que ya es tarde. La pregunta que Frankl se hacía en Auschwitz cada día era esta: ¿por qué vale la pena que yo siga vivo hoy? Y encontraba una razón nueva cada día, un propósito que daba sentido a su sufrimiento. Tu pregunta debe ser, ¿por qué vale la pena que yo viva auténticamente desde hoy? Y cuando encuentres esa respuesta, cuando conectes con esa misión que solo tú puedes cumplir, descubrirás algo extraordinario. Descubrirás que el amor verdadero hacia tu familia empieza por el amor verdadero hacia ti misma, porque solo una mujer que se respeta a sí misma puede enseñar a otros a respetarla. Solo una mujer que vive auténticamente puede inspirar autenticidad en otros. Solo una mujer que protege su propia alma
puede realmente cuidar el alma de otros. Pero algo aún más poderoso te espera en el próximo principio, porque una vez que entiendes tu misión única, necesitas aprender el arte de la responsabilidad radical que te libera de toda manipulación emocional para siempre. Comparte en los comentarios una decisión importante que tomaste solo para complacer a otros, porque reconocerlo públicamente es el primer paso para liberarte de ese patrón. Hay algo que Viktor Frankl descubrió en los campos de concentración que puede cambiar tu vida para siempre, y es esto: aunque no puedes controlar lo que otros te hacen, siempre tienes el poder absoluto de elegir cómo respondes. Frankl escribió estas palabras que deberían estar grabadas en tu corazón: todo puede serle arrebatado a un hombre menos una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante cualquier serie de circunstancias, la elección del propio camino. Pero déjame ser completamente honesta contigo por un momento. Sé que estás escuchando esto, y una parte de ti está pensando, pero tú no entiendes mi situación. Llevo 20 años casada con un hombre que me hace sentir invisible. Mis hijos adultos me tratan como su empleada personal. Mi familia me usa como el pañuelo de lágrimas emocional, y después me critican por todo lo que hago. Sé que sientes que tu historia ya está escrita, que ya es demasiado tarde para cambiar algo, que eres demasiado vieja, demasiado cansada, demasiado atrapada para hacer algo diferente. Y quiero validar ese dolor. Quiero reconocer que lo que has vivido es real, que el abuso emocional que has soportado durante años es real, que la manipulación disfrazada de amor que has experimentado es real. No estoy aquí para minimizar tu sufrimiento. Estoy aquí para mostrarte cómo transformarlo en tu mayor fuente de poder. Frankl pasó por algo que ninguno de nosotros puede imaginar completamente. Perdió a toda su familia, su hogar, su profesión, su identidad, todo lo que lo definía como persona. Los guardias podían golpearlo, humillarlo, privarlo de comida, pero descubrió algo extraordinario: no podían obligarlo a verse a sí mismo como una víctima permanente. En los momentos más oscuros, cuando todo parecía perdido, Frankl tomaba una decisión consciente cada día. Elegía ser el autor de su respuesta interna a esa realidad externa horrible. Ahora quiero hacerte una pregunta que puede incomodarte, pero que necesitas escuchar. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que otros escriban los capítulos de tu vida mientras tú te sientas como una espectadora impotente de tu propia existencia? ¿Cuánto tiempo más vas a usar frases como «es que él es así», «es que mi familia siempre ha sido así», «es que ya estoy muy vieja para cambiar», «es que no tengo opciones»? Esas frases, aunque entiendo por qué las dices, son las cadenas invisibles que te mantienen prisionera de una historia que ya no te sirve. Mira, todo el mundo te va a decir que salgas corriendo, que cortes contacto, que huyas de la toxicidad. Yo te digo algo completamente diferente. Yo te enseño a usar esa toxicidad como el combustible que forja tu carácter inquebrantable, que te convierte en una mujer tan fuerte internamente que nadie puede hacerte dudar de tu valor nunca más. Déjame contarte sobre Carmen, una mujer de 58 años que llegó a mi consulta completamente rota. Su esposo la había menospreciado durante 30 años. Sus 3 hijos adultos la trataban como cajero automático emocional. Aparecían cuando necesitaban algo y desaparecían cuando ella necesitaba apoyo. Carmen se había convertido en lo que yo llamo la víctima profesional de su familia, siempre disponible para resolver los problemas de otros, siempre dispuesta a sacrificarse, siempre justificando el maltrato que recibía con frases como «es que ellos no saben expresar su amor, es que están pasando por un momento difícil». El día que Carmen aplicó el principio de responsabilidad de Frankl, todo cambió. Le pregunté: «Carmen, entiendo que no elegiste tener un esposo que te menosprecia, pero cada mañana eliges quedarte en la cama, al lado de él, o levantarte y decidir quién vas a ser hoy, independientemente de cómo él te trate. Entiendo que no. Elegiste tener hijos que te usan, pero cada vez que contestas el teléfono, cuando ellos llaman solo para pedirte algo, estás eligiendo continuar ese patrón». Carmen se enojó conmigo al principio. Me dijo que la estaba culpando por el maltrato que recibía, pero después de unas semanas entendió la diferencia crucial entre culpa y responsabilidad. La culpa dice que todo es tu culpa. La responsabilidad dice que aunque no causaste la situación, tienes el poder de elegir tu respuesta a ella. Carmen comenzó a practicar lo que yo llamo la responsabilidad radical. Cuando su esposo la insultaba, en lugar de defenderse o llorar, Carmen respiraba profundo y se decía a sí misma: «Él está eligiendo ser cruel.
Yo elijo no absorber su crueldad. Cuando sus hijos la llamaban solo para pedirle favores, Carmen comenzó a responder, «Te amo mucho, y por eso no voy a seguir permitiendo que nuestra relación sea solo sobre lo que yo puedo hacer por ti». La familia de Carmen reaccionó con más drama al principio, como siempre pasa cuando dejas de jugar el papel de víctima que otros necesitan que juegues. Pero algo extraordinario pasó. Carmen descubrió que tenía una fuerza interior que no sabía que existía. Por primera vez en 1930 años, Carmen se sintió como la protagonista de su propia vida, no como un personaje secundario en el drama de otros. Hoy Carmen tiene una relación completamente diferente con su familia. Su esposo tuvo que cambiar porque Carmen ya no aceptaba maltrato. Sus hijos aprendieron a relacionarse con ella de forma más equilibrada porque Carmen ya no estaba disponible para ser usada. Y lo más importante, Carmen recuperó algo que creía haber perdido para siempre, su autorrespeto. Aquí está la herramienta práctica que vas a aplicar hoy mismo, el ejercicio de la responsabilidad de Frankl. Vas a tomar una situación específica que te duele en tu familia, esa situación donde siempre terminas sintiéndote como víctima. Vas a escribir 2 versiones de esa historia. Primera versión, la historia de la víctima, donde te enfocas en todo lo que otros te han hecho, cómo te han herido, por qué no es justo, por qué no puedes hacer nada al respecto. Segunda versión, la historia de la protagonista, donde reconoces el dolor que otros te han causado, pero te enfocas en qué decisiones puedes tomar tú desde hoy para cambiar tu experiencia de esa situación. La primera historia te deja sin poder, la segunda te devuelve tu poder. Frankl nunca negó el horror de los campos de concentración, pero eligió escribir la historia desde su perspectiva de superviviente, no de víctima. Tú puedes hacer lo mismo con tu historia familiar. La diferencia entre una víctima y una superviviente no está en lo que te pasó, está en cómo decides relacionarte con lo que te pasó. Una víctima permite que el pasado controle su futuro. Una superviviente usa el pasado como trampolín para crear un futuro diferente. Una víctima busca constantemente validación externa de su dolor. Una superviviente valida su propio dolor y después lo transforma en sabiduría. Una víctima espera que otros cambien para ser feliz. Una superviviente cambia ella misma y crea felicidad desde adentro. No estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo que es posible. No estoy diciendo que debas olvidar el dolor, estoy diciendo que puedes transformarlo en poder. No estoy diciendo que tengas que perdonar a quienes te lastimaron, estoy diciendo que puedes liberarte del peso de cargar su toxicidad en tu corazón. Frankl tenía una frase que cambiaba la vida de sus pacientes. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiarnos a nosotros mismos. Tal vez no puedas cambiar a tu familia, pero puedes cambiar completamente cómo te relacionas con ella. Tal vez no puedas controlar si otros te respetan, pero puedes controlar totalmente si te respetas a ti misma. Tal vez no puedas eliminar el dolor del pasado, pero puedes decidir que ese dolor no va a escribir ni una página más de tu futuro. Pero hay algo aún más poderoso esperándote en el siguiente principio, porque una vez que asumes la autoría de tu historia, necesitas aprender a distinguir entre el sufrimiento que te fortalece y el sufrimiento que solo te destruye. La próxima clave te va a mostrar cómo Frankl diferenciaba entre dolor necesario y dolor evitable, y cómo aplicar esa distinción puede liberarte de años de sufrimiento innecesario. Comenta aquí abajo una decisión que vas a tomar desde tu papel de protagonista, no de víctima, porque declarar tu intención públicamente es el primer paso para hacerla realidad. Viktor Frankl hizo un descubrimiento en los campos de concentración que puede cambiar completamente cómo entiendes el dolor en tu vida. Y es que no todo sufrimiento tiene valor, no todo dolor te hace más fuerte, y no toda lucha vale la pena. Pelear. Frankl escribió, en cierto modo el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido, pero también observó algo igualmente importante. Existe sufrimiento que nunca encontrará sentido porque no está destinado a fortalecerte, sino a destruirte lentamente. Y quiero que entiendas esto profundamente, porque durante años has estado cargando dolor que no te pertenece, sufrimiento que no te hace mejor persona, que no te enseña nada valioso, que simplemente te agota el alma, día tras día. En los campos de concentración Frankl vio 2 tipos de prisioneros, aquellos que usaban el sufrimiento extremo para encontrar significado más profundo en sus vidas, y aquellos que se dejaban consumir por un dolor que no los llevaba a ningún crecimiento, solo a más amargura.
Los primeros sobrevivían no solo físicamente, sino espiritualmente. Los segundos se convertían en lo que él llamaba cadáveres vivientes, personas que habían perdido toda esperanza y sentido de propósito. Hoy quiero preguntarte algo que puede incomodarte pero que necesitas escuchar. ¿Cuánto de tu sufrimiento diario realmente te está haciendo una persona más sabia, más fuerte, más compasiva, y cuánto simplemente te está desgastando sin ningún propósito superior? ¿Cuántas veces has justificado el maltrato familiar diciendo, es que el amor duele, es que las familias son complicadas, es que él me ama a su manera, mientras por dentro sabes que ese dolor no te está llevando a ningún lugar bueno? Esta es la mentira más peligrosa que las mujeres nos contamos a nosotras mismas, que todo sufrimiento en nombre del amor familiar es noble, que aguantar maltrato es sinónimo de fortaleza, que sacrificarse hasta la autodestrucción es prueba de que somos buenas personas. Frankl entendió que el sufrimiento que vale la pena cargar tiene 3 características específicas. Te enseña algo valioso sobre ti misma o sobre la vida, te acerca a convertirte en la persona que quieres ser y tiene un límite temporal o al menos una dirección hacia algo mejor. El sufrimiento que no vale la pena cargar es aquel que solo te desgasta, que se repite en círculos sin llevarte a ningún crecimiento, que te aleja de tu mejor versión y que no tiene fin ni propósito. Déjame ser brutalmente honesta contigo sobre algo que nadie te dice. Cuando tu esposo te grita y te menosprecia cada día, y tú justificas ese comportamiento diciendo que está estresado en el trabajo, ese no es sufrimiento que te fortalece, es abuso que te destruye lentamente. Cuando tus hijos adultos te tratan como empleada doméstica, y tú permites ese comportamiento porque no quieres parecer mala madre, ese no es amor sacrificado, es falta de respeto que erosiona tu autoestima día tras día. Cuando tu familia te critica constantemente, y tú absorbes esas críticas pensando que te van a hacer mejor persona, ese no es crecimiento, es toxicidad que contamina tu autoimagen. La diferencia crucial está en esto. El sufrimiento que vale la pena te enseña límites saludables. El sufrimiento destructivo te enseña a no tener límites. El sufrimiento constructivo te conecta con tu fortaleza interior. El sufrimiento tóxico te desconecta de tu valor personal. El sufrimiento que tiene sentido tiene un final o una transformación visible. El sufrimiento sin sentido es un círculo vicioso que se repite indefinidamente. Déjame contarte sobre Rosa, una mujer de 53 años que durante 25 años justificó el maltrato emocional de su esposo como amor difícil. Cuando él la insultaba delante de otros, Rosa se decía a sí misma que él había tenido una infancia difícil y que en el fondo la amaba. Cuando él controlaba cada centavo que ella gastaba, Rosa pensaba que era porque él se preocupaba por la familia. Cuando él la aislaba de sus amigas, Rosa creía que era porque él quería pasar más tiempo con ella. Rosa había confundido sufrimiento destructivo con amor verdadero durante tantos años que ya no recordaba cómo se sentía ser respetada. El día que Rosa aplicó la distinción de Frankl sobre el sufrimiento, todo cambió. Se preguntó honestamente qué había aprendido de 25 años de maltrato emocional. La respuesta la devastó. Había aprendido a dudar de sí misma, a minimizar sus propias necesidades, a caminar sobre cáscaras de huevo, a vivir en ansiedad constante. No había crecido como persona, se había encogido, no había desarrollado fortaleza, había desarrollado miedo, no se había vuelto más sabia, se había vuelto más confundida sobre lo que merecía. Ese día Rosa entendió que había estado cargando sufrimiento que no la fortalecía, sino que la destruía, y que llamar a eso amor era una traición a su propia alma. Rosa tomó la decisión más difícil pero más liberadora de su vida. Decidió que ya no iba a cargar dolor que no la llevaba a ningún lugar bueno. Le dijo a su esposo que el maltrato tenía que parar o ella se iba. Y por primera vez en 25 años habló en serio. Su esposo reaccionó con más maltrato al principio, pero Rosa ya había aprendido la diferencia entre dolor constructivo y dolor destructivo. Las lágrimas que lloró tomando esa decisión difícil eran lágrimas que la fortalecían, porque la estaban llevando hacia su libertad. Las lágrimas que había llorado durante años aguantando maltrato eran lágrimas que solo la desgastaban porque no la llevaban a ningún lugar mejor. Aquí está la herramienta práctica que vas a usar hoy mismo para distinguir entre sufrimiento valioso y sufrimiento destructivo. El test de los 3 años de Frankl. Para cualquier situación dolorosa en tu vida, pregúntate esto.
Si esta situación continúa exactamente igual durante los próximos 3 años, ¿seré una persona más fuerte, más sabia, más en paz, o seré una persona más dañada, más amargada, más perdida? Si la respuesta honesta es que serás más dañada, entonces estás cargando sufrimiento que no tiene valor, y tienes no solo el derecho, sino la responsabilidad contigo misma de soltarlo. Frankl también descubrió algo crucial sobre la culpa, relacionada con soltar sufrimiento innecesario. Observó que los prisioneros que sobrevivían tenían que aprender a distinguir entre la culpa sana, que te motiva a ser mejor persona, y la culpa tóxica, que solo te paraliza y te mantiene atrapada en patrones destructivos. Cuando sientes culpa por establecer límites con familiares que te maltratan, cuando sientes culpa por decir no a peticiones irracionales, cuando sientes culpa por priorizar tu bienestar mental, esa no es culpa sana que te guía hacia algo mejor, es culpa tóxica programada por personas que se benefician de tu sufrimiento. El amor verdadero nunca te pide que te destruyas por él. El amor auténtico quiere que florezcas, que crezcas, que encuentres paz. Si alguien en tu familia te hace sentir culpable por cuidar tu salud mental, esa persona no está actuando desde el amor, está actuando desde el control. Déjame darte permiso para algo que tal vez nadie te ha dado permiso para hacer nunca. Tienes derecho a soltar relaciones que solo te causan dolor sin crecimiento. Tienes derecho a alejarte de familiares que te tratan mal, incluso si son familia. Tienes derecho a elegir tu paz mental por encima de las expectativas tóxicas de otros. Tienes derecho a decir: esta relación me está destruyendo y no estoy dispuesta a seguir cargando este dolor que no me lleva a ningún lugar bueno. No tienes que ser la mártir de tu familia. No tienes que cargar el peso emocional de personas que se niegan a trabajar en sí mismas. No tienes que aguantar maltrato porque alguien te dice que eso es lo que hacen las buenas mujeres. Las buenas mujeres se respetan a sí mismas lo suficiente como para no aceptar ser tratadas mal. Las mujeres fuertes distinguen entre sacrificio con propósito y autodestrucción sin sentido. Las mujeres sabias entienden que proteger su bienestar mental no es egoísmo, es supervivencia emocional. Frankl sobrevivió al horror más extremo que puede imaginar la humanidad, pero también tuvo la sabiduría de dejar atrás el sufrimiento que ya no le servía una vez que salió de los campos. No pasó el resto de su vida reviviendo el trauma. Pasó el resto de su vida usando las lecciones de ese trauma para ayudar a otros a encontrar significado en sus propias luchas. Tú puedes hacer lo mismo. Puedes tomar las lecciones valiosas que has aprendido de tu dolor familiar y dejar atrás el dolor que ya no te sirve. Puedes honrar lo que has superado sin seguir cargando lo que ya no necesitas cargar. Pero hay algo aún más transformador esperándote en el siguiente principio, porque una vez que aprendes a soltar el sufrimiento innecesario, necesitas aprender a encontrar significado profundo en las experiencias que sí decides conservar. La próxima clave te va a mostrar cómo Frankl transformaba cualquier experiencia, incluso las más dolorosas, en combustible para un propósito más grande que él mismo. Escribe en los comentarios una situación dolorosa de la que estás lista para liberarte, porque reconocerlo públicamente es el primer paso para soltarlo de verdad. Ahora quiero llevarte más profundo en esta distinción que puede cambiar tu vida para siempre, porque Viktor Frankl descubrió algo en los campos de concentración que la mayoría de las terapeutas no entienden completamente, que existe una diferencia abismal entre el sufrimiento que te convierte en diamante y el sufrimiento que solo te convierte en polvo, y durante años has estado confundiendo uno con el otro porque nadie te enseñó a distinguirlos. Empecemos con la primera característica del sufrimiento que vale la pena cargar. Te enseña algo valioso sobre ti misma o sobre la vida, pero necesitas entender qué significa realmente esto. El sufrimiento constructivo te revela fortalezas que no sabías que tenías, te muestra límites que necesitas establecer, te enseña sobre tu propio valor, te conecta con tu resistencia interior. Por ejemplo, cuando tu hijo adulto te grita por no prestarle dinero que no tienes y tú mantienes tu posición con calma pero firmeza, el dolor de esa confrontación te está enseñando que puedes ser amorosa sin ser un felpudo, que puedes mantener límites sin dejar de amar. Ese dolor tiene un mensaje claro. Estás aprendiendo a respetarte a ti misma. El sufrimiento destructivo, en cambio, no te enseña nada nuevo, solo refuerza patrones tóxicos. Cuando tu esposo te critica todos los días por la misma cosa y tú absorbes esas críticas pensando que te van a hacer mejor persona,
¿Qué estás aprendiendo realmente? ¿Estás aprendiendo a dudar de ti misma más cada día? ¿Estás aprendiendo que tu valor depende de la aprobación de alguien que claramente no te respeta? ¿Estás aprendiendo a caminar sobre cáscaras de huevo en tu propia casa? Eso no es crecimiento, es condicionamiento para la sumisión. La segunda característica crucial es que el sufrimiento constructivo te acerca a convertirte en la persona que quieres ser. Aquí está la pregunta que cambia todo. Después de años de soportar esta situación dolorosa, ¿te sientes más cerca de la mujer que admiras y respetas, o te sientes más lejos de ella? Déjame darte un ejemplo específico que vas a reconocer inmediatamente. María lleva 15 años siendo el chivo expiatorio emocional de su familia. Cuando hay cualquier problema, todos la llaman para que los escuche, los aconseje, los calme. Pero cuando María necesita apoyo, todos están ocupados. María se había convencido de que este sufrimiento la estaba convirtiendo en una persona más compasiva y generosa. Pero cuando aplicó honestamente este criterio de Frankl, se dio cuenta de algo devastador. Después de 15 años de ser el basurero emocional de su familia, no se había vuelto más compasiva, se había vuelto más resentida, no se había vuelto más generosa, se había vuelto más agotada, no se había acercado a la mujer que admiraba, se había alejado de ella. La mujer que María admiraba tenía límites sanos, se respetaba a sí misma, tenía relaciones equilibradas. El sufrimiento que María había estado cargando la estaba alejando sistemáticamente de esa versión de sí misma. Eso es sufrimiento destructivo, disfrazado de virtud. El sufrimiento constructivo te convierte en una versión más fuerte, más sabia, más auténtica de ti misma. El sufrimiento destructivo te convierte en una sombra de quien podrías ser. La tercera característica es que el sufrimiento que vale la pena cargar tiene un límite temporal, o al menos una dirección hacia algo mejor. Esto es crucial porque el sufrimiento destructivo es circular, se repite indefinidamente sin llevarte a ningún lugar nuevo. Aquí tienes un test inmediato. Si esta situación dolorosa en tu vida continuara exactamente igual durante los próximos 5 años, estarías en un lugar mejor, o en el mismo lugar, pero más desgastada. Si la respuesta honesta es que estarías en el mismo lugar pero más cansada, más amargada, más perdida, entonces estás cargando sufrimiento que no tiene propósito constructivo. Pero hay algo aún más siniestro que necesitas entender sobre cómo funciona el sufrimiento destructivo. En el contexto familiar, porque a menudo viene disfrazado de los conceptos más sagrados que conocemos, el amor, la lealtad, el sacrificio, la familia. Te han programado desde pequeña para creer que una buena mujer absorbe el maltrato de su familia sin quejarse, que el amor verdadero significa sacrificarse hasta la autodestrucción, que establecer límites con familiares es egoísmo. Esa programación es tan profunda que cuando finalmente reconoces que estás siendo maltratada, tu primera reacción no es protegerte, es sentir culpa por siquiera pensarlo. Déjame ser brutalmente clara contigo sobre algo que la sociedad no quiere que entiendas. Cuando te han enseñado que tu valor como mujer está directamente conectado con cuánto sufrimiento puedes aguantar sin quejarte, no te están enseñando a ser fuerte, te están enseñando a ser útil para personas que se benefician de tu sufrimiento. Cuando te dicen que una buena madre nunca le dice no a sus hijos, sin importar qué tan irracionales sean sus demandas, no te están enseñando sobre amor maternal, te están enseñando a criar personas que no respetan límites. Cuando te enseñan que el amor verdadero significa perdonar infinitamente sin que la otra persona cambie su comportamiento, no te están enseñando sobre compasión, te están enseñando a ser cómplice de tu propio maltrato. Aquí está la diferencia que puede salvarte la vida entre amor que desafía para crecimiento y abuso que destruye para control. El amor verdadero te desafía a ser tu mejor versión, pero respeta tu dignidad fundamental en el proceso. El abuso te exige que te hagas más pequeña para que otra persona se sienta más grande. El amor auténtico quiere que crezcas incluso si eso significa que estableces límites que son incómodos para otros. El abuso quiere que permanezcas pequeña y manejable sin importar el costo para tu bienestar mental. El amor real te confronta sobre comportamientos específicos que necesitas cambiar. El abuso ataca tu valor como persona de manera sistemática. Frankl observó algo fascinante en los campos de concentración. Los prisioneros que sobrevivían emocionalmente intactos eran aquellos que podían distinguir entre el sufrimiento que los nazis les imponían, que era puramente destructivo y sin sentido,
y el sufrimiento que ellos elegían aceptar por mantener su dignidad y valores, que era constructivo porque los mantenía conectados con quienes eran realmente. Los prisioneros que se quebraban emocionalmente eran aquellos que no podían hacer esta distinción y comenzaban a aceptar toda forma de sufrimiento como algo que de alguna manera merecían o que los haría mejores personas. Tú puedes aplicar exactamente la misma distinción a tu vida familiar. El maltrato que otros te imponen porque tienen problemas emocionales sin resolver es sufrimiento destructivo que no tienes obligación de cargar. El dolor que sientes cuando estableces límites necesarios para proteger tu bienestar mental es sufrimiento constructivo que te está fortaleciendo. Aquí tienes una herramienta práctica inmediata que vas a usar hoy mismo, el diagnóstico de los 3 criterios de Frankl. Para cualquier situación dolorosa en tu vida familiar, vas a hacerte estas 3 preguntas específicas. Primera pregunta: ¿qué estoy aprendiendo exactamente de esta situación que no sabía antes y que me está haciendo una persona más sabia o más fuerte? Si la respuesta es que solo estás aprendiendo a dudar de ti misma más, a caminar sobre cáscaras de huevo, a sentirte culpable por existir, entonces es sufrimiento destructivo. Segunda pregunta: después de meses o años de experimentar esta situación dolorosa, ¿me siento más cerca o más lejos de la mujer que admiro y quiero ser? Si te sientes más lejos de tu mejor versión, es sufrimiento destructivo. Tercera pregunta: si esta situación continuara exactamente igual durante los próximos 3 años, ¿tendría una dirección clara hacia algo mejor o simplemente se repetiría indefinidamente, desgastándome más? Si no hay dirección hacia mejoramiento, es sufrimiento destructivo. Si cualquiera de estas 3 respuestas indica sufrimiento destructivo, tienes no solo el derecho, sino la responsabilidad moral contigo misma de establecer límites para protegerte. Porque aquí está algo que Frankl entendió profundamente. Permitir que otros te destruyan emocionalmente no es amor, es cobardía disfrazada de virtud. Proteger tu bienestar mental para que puedas ser la mejor versión de ti misma para las personas que realmente te valoran no es egoísmo, es responsabilidad espiritual. Y hay algo más profundo esperándote en el siguiente principio, porque una vez que aprendes a distinguir entre sufrimiento constructivo y destructivo, necesitas aprender algo aún más poderoso: cómo usar incluso las experiencias más dolorosas como combustible para crear un legado de fortaleza que inspire a otras mujeres. Comenta aquí abajo qué sufrimiento estás lista para reconocer como destructivo y soltar para siempre. Viktor Frankl hizo uno de los descubrimientos más revolucionarios sobre la mente humana mientras observaba a sus compañeros prisioneros en los campos de concentración, y es que los seres humanos tenemos una capacidad única en todo el reino animal. Podemos salir de nosotros mismos y observarnos como si fuéramos otra persona. Podemos ver nuestras propias reacciones, nuestros propios patrones, nuestras propias situaciones desde una perspectiva externa. Frankl llamó a esto autotrascendencia y descubrió que esta habilidad era literalmente la diferencia entre la vida y la muerte emocional, entre mantener la cordura o perderla completamente. Los prisioneros que sobrevivían emocionalmente intactos eran aquellos que podían mirarse a sí mismos desde afuera y preguntarse: ¿qué está pasando realmente aquí? ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿Qué fuerzas están operando en esta situación que no estoy viendo claramente? Los que se quebraban emocionalmente eran aquellos que estaban tan inmersos en su sufrimiento que no podían ver el panorama completo, estaban atrapados dentro de su dolor sin la capacidad de observarlo objetivamente. Hoy quiero enseñarte cómo aplicar este poder de autoobservación a tu situación familiar, porque probablemente llevas años atrapada dentro de dinámicas tóxicas sin poder ver claramente lo que está pasando realmente. Cuando estás dentro de una situación de manipulación familiar, es como estar dentro de un laberinto. No puedes ver las paredes que te rodean, no puedes ver los callejones sin salida, no puedes ver la salida porque tu perspectiva está limitada por tu posición. Pero cuando aprendes a elevarte mentalmente por encima de la situación y mirarte desde arriba como si fueras una observadora externa, de repente puedes ver todo el patrón, puedes ver cómo funciona la manipulación, puedes ver tus propias reacciones automáticas, puedes ver las opciones que no sabías que tenías. Déjame contarte sobre Elena, una mujer de 48 años que llevaba 20 años sintiéndose culpable cada vez que su madre la llamaba. La madre de Elena tenía una estrategia emocional muy específica. Comenzaba cada conversación telefónica con una lista de quejas sobre su salud,
seguida de críticas sutiles sobre las decisiones de Elena, y terminaba con comentarios sobre lo sola que se sentía y cuán poco la visitaba Elena. Elena siempre colgaba el teléfono sintiéndose terrible, culpable, ansiosa, como si fuera una mala hija. Durante años, Elena pensó que estos sentimientos eran normales, que así se suponía que debía sentirse una hija que amaba a su madre. Estaba tan dentro de la situación que no podía ver el patrón de manipulación emocional que se repetía una y otra vez. Un día Elena aplicó la técnica de autoobservación de Frankl y se preguntó cómo se vería esta situación si estuviera observando a una amiga pasar por exactamente lo mismo. De repente, Elena pudo ver con una claridad devastadora lo que había estado pasando durante 20 años. Su madre usaba la culpa como herramienta de control. Cada conversación estaba diseñada para hacer que Elena se sintiera responsable por la felicidad emocional de su madre, y Elena había caído en esta trampa una y otra vez porque estaba demasiado cerca emocionalmente para ver el patrón. Cuando Elena logró salir mentalmente de dentro de la situación y observarla desde afuera, se dio cuenta de algo que la liberó para siempre. Los sentimientos de culpa que experimentaba después de cada llamada no eran evidencia de que era una mala hija, eran evidencia de que estaba siendo manipulada emocionalmente. La diferencia es abismal. Frankl observó que en los campos de concentración, los guardias nazis usaban técnicas psicológicas específicas para mantener a los prisioneros confundidos y sin perspectiva clara de su situación. Una de estas técnicas era la sobrecarga emocional constante, mantener a los prisioneros en un estado de ansiedad y reactividad tan intenso que no pudieran pensar con claridad sobre lo que estaba pasando realmente. Otra técnica era la manipulación de la culpa, hacer que los prisioneros se sintieran responsables por cosas que estaban completamente fuera de su control. Y la tercera técnica era el aislamiento de perspectivas externas, asegurarse de que los prisioneros no tuvieran acceso a voces objetivas que pudieran ayudarles a ver su situación claramente. Estas mismas tres técnicas operan en familias disfuncionales todos los días. La sobrecarga emocional constante, donde siempre hay algún drama, alguna crisis, algún conflicto que mantiene a todos en estado de reactividad, sin tiempo para reflexionar objetivamente. La manipulación de la culpa, donde te hacen sentir responsable por las emociones, las decisiones, incluso la felicidad de otros adultos que deberían ser responsables de sí mismos. Y el aislamiento de perspectivas externas, donde cualquier voz externa que cuestione la dinámica familiar es desacreditada como alguien que no entiende, que no conoce la situación, que está metiéndose donde no le llaman. El resultado es que te quedas atrapada dentro de un sistema que no puedes ver claramente, porque estás demasiado involucrada emocionalmente para tener perspectiva objetiva. Aquí está la técnica específica que Frankl desarrolló para salir de dentro de situaciones emocionalmente abrumadoras y observarlas con claridad. Se llama el observador compasivo y funciona así. Imagina que tu mejor amiga, alguien que amas profundamente y que siempre quiere lo mejor para ti, está observando tu situación familiar desde afuera. ¿Qué le diría a ella sobre lo que está viendo? ¿Qué patrones identificaría que tú no puedes ver porque estás demasiado cerca? ¿Qué consejos te daría si pudiera ver toda la dinámica objetivamente? Pero hay una parte aún más poderosa de esta técnica. Imagina que tu yo del futuro, la mujer en la que te convertirás cuando hayas sanado y crecido, está mirando hacia atrás a tu situación actual. ¿Qué ve ella que tú no puedes ver ahora? ¿Qué patrones reconoce? ¿Qué decisiones sabe ella que necesitas tomar para llegar a convertirte en esa versión más fuerte y más sabia de ti misma? Déjame darte un ejemplo específico de cómo esto funciona en la práctica. Carmen llevaba 15 años siendo el mediador emocional entre su ex esposo y sus hijos adultos. Cada vez que había conflicto entre ellos, Carmen se sentía obligada a arreglar la situación, a explicar la perspectiva de cada uno al otro, a absorber las emociones de todos y encontrar una solución que mantuviera la paz. Carmen estaba agotada emocionalmente, pero no podía ver una salida porque se sentía responsable por el bienestar emocional de toda su familia. Cuando Carmen aplicó la técnica del observador compasivo, todo cambió. Imaginó a su mejor amiga observando esta situación, y de repente pudo escuchar con claridad lo que su amiga le diría. Carmen, ¿por qué te sientes responsable por resolver los conflictos entre adultos que deberían poder comunicarse directamente? ¿Por qué absorbes las consecuencias emocionales de problemas que no creaste?
¿Por qué permites que otros usen tu necesidad de paz como una forma de evitar la responsabilidad de manejar sus propios conflictos? Luego Carmen imaginó a su yo futuro, la mujer que ya había establecido límites sanos, mirando hacia atrás a esta situación. Su yo futuro le dijo con claridad absoluta: el papel de mediador que estás jugando no está ayudando a nadie a crecer, está permitiendo que personas adultas eviten la responsabilidad de desarrollar habilidades de comunicación directa y te está destruyendo emocionalmente en el proceso. Esa perspectiva externa le dio a Carmen la claridad que necesitaba para tomar la decisión más difícil, pero más liberadora de su vida: renunciar al papel de mediador emocional de su familia. Les dijo a todos que ya no estaría disponible para resolver conflictos entre ellos, que tendrían que aprender a comunicarse directamente como adultos y que ella estaría enfocándose en su propio bienestar emocional. La reacción inicial fue exactamente lo que Frankl habría predicho. Intentaron usar más manipulación emocional para hacer que Carmen regresara a su papel anterior. Pero Carmen ya había visto la situación desde afuera y no podía regresar a estar ciega dentro de ella. Aquí está la herramienta práctica específica que vas a usar para desarrollar esta capacidad de autoobservación. Se llama la pausa de perspectiva y la vas a implementar cada vez que te sientas emocionalmente abrumada por una situación familiar. Cuando sientas que estás reaccionando desde un lugar de culpa, ansiedad o responsabilidad excesiva, vas a hacer esto. Primero, vas a hacer una pausa física, literal. Vas a parar lo que estás haciendo y tomar 3 respiraciones profundas. Segundo, vas a hacer la pregunta del observador compasivo. Si mi mejor amiga estuviera viendo esta situación desde afuera, ¿qué me diría sobre lo que está pasando realmente aquí? Tercero, vas a hacer la pregunta del yo futuro, la versión de mí que ya ha sanado y establecido límites sanos. ¿Qué ve en esta situación que yo no estoy viendo ahora? Cuarto, vas a preguntarte qué emociones estoy sintiendo en este momento y de dónde vienen realmente. ¿Son respuestas apropiadas a la situación actual o son reacciones automáticas a patrones de manipulación que he experimentado antes? Quinto, vas a decidir conscientemente cómo quieres responder desde un lugar de claridad y autorrespeto, en lugar de reaccionar desde un lugar de confusión emocional. Esta técnica te va a dar algo que tal vez nunca has tenido en tu vida familiar: la capacidad de responder conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente. Frankl descubrió que esta capacidad de autoobservación no solo te libera de patrones destructivos, también te conecta con un poder personal que no sabías que tenías. Cuando puedes verte a ti misma desde afuera, puedes ver tus opciones, puedes ver tus fortalezas, puedes ver que no eres víctima de las circunstancias, sino creadora consciente de tu propia experiencia. Pero hay algo aún más profundo esperándote en el siguiente principio, porque una vez que aprendes a observarte objetivamente, necesitas aprender cómo usar esa claridad para crear el tipo de vida que realmente quieres vivir. La siguiente clave te va a mostrar cómo Frankl transformó la observación en acción, cómo convertir la perspectiva en poder personal. Escribe en los comentarios una situación familiar en la que necesitas aplicar la pausa de perspectiva, porque nombrarla públicamente es el primer paso para verla con claridad. Antes de continuar, quiero que hagas una pausa conmigo y reflexiones sobre algo profundo. En este momento de tu vida, después de años de relaciones que te han drenado emocionalmente, después de tanto tiempo sintiéndote perdida en dinámicas familiares que no te nutren, estás aquí buscando respuestas, buscando una salida, buscando esperanza. Y eso dice algo hermoso sobre quién eres realmente. Muchas mujeres en tu situación se rinden, se conforman, aceptan que esto es lo que les tocó vivir, pero tú no. Tú estás aquí porque en lo profundo de tu ser sabes que mereces algo mejor, que mereces relaciones que te honren, que mereces paz en tu corazón. El simple hecho de que estés buscando crecer, de que estés dispuesta a cuestionar patrones que has vivido durante años, de que tengas el valor de enfrentar verdades incómodas sobre tu familia, eso te convierte en una mujer excepcional. Estás demostrando una fortaleza que tal vez ni siquiera reconoces en ti misma. Y quiero que sepas que lo que estás a punto de aprender puede cambiar no solo tu vida, sino la vida de otras mujeres que te rodean, porque cuando una mujer se libera de relaciones tóxicas, se convierte en un faro de esperanza para todas las demás. Si este contenido está resonando contigo, si sientes que finalmente alguien entiende lo que has estado viviendo, quiero invitarte a suscribirte a este canal ahora mismo, porque lo que vamos a explorar juntas en los próximos videos
va a ser tu guía completa hacia la libertad emocional. Cada semana vas a recibir herramientas específicas basadas en la sabiduría de grandes pensadores como Viktor Frankl, que te van a ayudar a construir la vida que realmente mereces. No vas a estar sola en este proceso de transformación. Vamos a caminar juntas hacia tu sanación y tu empoderamiento. Suscríbete ahora, porque tu futuro yo te va a agradecer por haber tomado esta decisión hoy. Ahora estás lista para el ensinamiento más poderoso de Viktor Frankl, y es que el sufrimiento más profundo puede convertirse en la fuente de tu mayor sabiduría y fortaleza interior. Frankl descubrió algo extraordinario en los campos de concentración que desafía todo lo que la sociedad nos enseña sobre el dolor. Observó que las personas que habían pasado por las experiencias más traumáticas no solo sobrevivían, sino que emergían con una profundidad de sabiduría, una capacidad de compasión y una fortaleza interior que aquellos que habían vivido vidas fáciles nunca desarrollaban. No era que el sufrimiento fuera bueno en sí mismo, era que los seres humanos tienen una capacidad extraordinaria de transformar incluso las experiencias más dolorosas en combustible para su crecimiento espiritual y emocional. Frankl escribió que cuando no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos, y es en ese proceso de transformación interna donde encontramos nuestro poder más auténtico. Esto significa que todos esos años de manipulación familiar, todas esas experiencias de maltrato emocional, toda esa confusión y dolor que has cargado, no tienen que ser simplemente cicatrices que cargas para siempre. Pueden convertirse en la materia prima de tu transformación, en los cimientos de una sabiduría que ninguna mujer que ha vivido una vida fácil puede desarrollar. Déjame contarte sobre Isabel, una mujer de 52 años que había pasado 30 años siendo el chivo expiatorio emocional de una familia completamente disfuncional. Su madre era narcisista, su padre alcohólico, sus hermanos la culpaban por los problemas familiares y su exesposo había continuado el patrón de abuso emocional que ella había normalizado desde la infancia. Durante décadas Isabel pensó que su vida había sido una serie de fracasos, que había desperdiciado sus mejores años en relaciones tóxicas, que era demasiado tarde para cambiar cualquier cosa. Pero cuando Isabel aplicó los principios de Frankl y comenzó a ver su experiencia de dolor no como evidencia de su fracaso, sino como evidencia de su increíble resistencia, todo cambió. Isabel se dio cuenta de que había desarrollado habilidades de supervivencia emocional que la mayoría de las personas nunca necesitan desarrollar. Podía detectar manipulación emocional con una precisión quirúrgica porque había estado expuesta a todas las formas posibles de manipulación. Tenía una capacidad de compasión profunda porque sabía lo que era sufrir sin ser entendida. Había desarrollado una resistencia interior que la hacía prácticamente imposible de quebrar, porque ya había pasado por lo peor y había sobrevivido. Isabel comenzó a entender que no había desperdiciado 30 años de su vida. Había estado en una escuela de entrenamiento emocional que muy pocas personas tienen el valor de completar. Y esa realización la transformó de víctima en guerrera, de mujer quebrada en mujer sabia. Frankl observó que en los campos de concentración, los prisioneros que emergían más fuertes tenían algo en común. Habían aprendido a extraer significado de su sufrimiento preguntándose, no por qué me está pasando esto a mí, sino para qué me está pasando esto. ¿Qué estoy destinada a aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para convertirme en una versión más fuerte y más sabia de mí misma? Cuando cambias la pregunta de por qué a para qué, cuando cambias el enfoque de víctima a estudiante, cuando cambias la perspectiva de algo que te sucede a algo que te fortalece, el dolor mismo se transforma. No desaparece, se transforma en sabiduría. No se borra, se convierte en fortaleza. No se olvida, se convierte en compasión por otras mujeres que están pasando por lo mismo que tú pasaste. Aquí está la fórmula específica de Frankl para transformar dolor en poder personal. Primero, extrae las lecciones. Cada experiencia tóxica te enseñó algo sobre límites, sobre manipulación, sobre tu propia fortaleza que no habrías aprendido de otra manera. Haz una lista específica de las habilidades que desarrollaste, de las fortalezas que descubriste, de la sabiduría que ganaste. Segundo, encuentra el propósito. Tu experiencia de dolor te da una capacidad única de ayudar a otras mujeres que están pasando por situaciones similares. Puedes detectar señales de alerta que otras no ven. Puedes ofrecer comprensión que solo viene de haber vivido esa experiencia. Tercero,
Reconstruye tu identidad. Ya no eres una mujer que permitió ser maltratada, eres una mujer que sobrevivió a maltrato y emergió más fuerte. Ya no eres alguien que tuvo relaciones fallidas, eres alguien que aprendió a reconocer toxicidad y eligió algo mejor. Ya no eres una víctima de las circunstancias, eres una guerrera que ha sido forjada en el fuego y ha emergido como acero. Déjame darte la herramienta más poderosa que Frankl desarrolló para esta transformación. Se llama la reformulación del significado, y funciona así. Para cada experiencia dolorosa de tu pasado, vas a escribir 2 versiones de la historia. La primera versión es la historia de víctima, lo que te hicieron, cómo te lastimaron, lo que perdiste. La segunda versión es la historia de la guerrera, lo que desarrollaste, las fortalezas que descubriste, la sabiduría que ganaste, la mujer en la que te convertiste gracias a esa experiencia. Las 2 versiones son verdaderas, pero la segunda versión te empodera, mientras que la primera te mantiene atrapada. Frankl entendió que no podemos cambiar lo que nos pasó, pero tenemos poder absoluto sobre el significado que le damos a lo que nos pasó. Y el significado que eliges determina si tu pasado te fortalece o te debilita, si tu dolor te empodera o te victimiza, si tus experiencias te dan sabiduría o solo te dan amargura. La mujer que has llegado a ser a través de tus experiencias de dolor tiene gifts que las mujeres que han vivido vidas fáciles nunca desarrollarán. Tienes una capacidad de detectar falsedad que es casi sobrenatural. Tienes una fortaleza interior que ha sido probada en fuego. Tienes una compasión que solo viene de haber sufrido sin ser entendida. Tienes una sabiduría sobre relaciones humanas que no se puede aprender en libros. Estas no son consolaciones por tu dolor, son tesoros que emergieron de tu dolor. Recapitulemos las 6 lecciones transformadoras que Viktor Frankl nos enseñó sobre la libertad interior. Primero, aprendiste que tienes el poder de elegir tu respuesta, incluso cuando no puedes controlar lo que otros hacen. Segundo, descubriste cómo reconocer y cortar relaciones que drenan tu energía vital sin darte nada a cambio. Tercero, entendiste la importancia de establecer límites como acto de amor propio y respeto personal. Cuarto, aprendiste a distinguir entre sufrimiento que te fortalece y sufrimiento que solo te destruye. Quinto, desarrollaste la capacidad de observar tus situaciones desde afuera para tomar decisiones más claras. Y sexto, transformaste tu dolor en sabiduría y fortaleza interior que te convierte en una mujer prácticamente inquebrantable. Estas lecciones te han librado de la necesidad de cargar relaciones tóxicas para sentirte completa. Te han dado las herramientas para construir una vida llena de significado, propósito y conexiones auténticas. Te han transformado de mujer que reacciona desde el miedo en mujer que responde desde la sabiduría. Ahora que entendiste cómo liberarte de relaciones tóxicas y destructivas con personas que dicen ser tu familia pero no siempre te quieren bien, el próximo paso es aprender a reconocer amores fingidos, cómo se esconden en tu vida y te afectan sin que ni siquiera te des cuenta. Este conocimiento va a ser el escudo que necesitas para proteger tu corazón sanado de futuras manipulaciones. Vas a aprender a distinguir entre amor auténtico que te nutre y amor falso que solo busca controlarte o usarte. Esto es esencial para construir la vida llena de propósito que mereces, porque como Viktor Frankl nos enseñó, la libertad interior solo se completa cuando puedes elegir conscientemente a quién permites en tu vida y a quién no. Mereces rodearte únicamente de personas que reconocen tu verdadero valor y te tratan con el respeto que has ganado a través de tu crecimiento. Estas herramientas increíbles van a estar apareciendo en el video del lado derecho de tu pantalla. Solo tienes que hacer clic y nos vemos allá para continuar tu transformación hacia la libertad emocional completa.